mirando mi brújula. Pues es que dice, seguí orientado hacia ella. ¿Verdad? ¿No? Ahí está. Sí. Siempre hay que tener una brújula. En la vida, en la actividad de cada uno, en todo. Esa es mi brújula. Y esta es tu brújula política. Porque en un país como el nuestro, donde evidentemente es todo tan raro, tan loco, donde un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, un día uno critica al otro día aparece de la mano con esa persona, hay incoherencias. ¿Se puede apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo? No. O aceleramos o frenamos. Esa es la historia. ¿Por qué somos tan contradictorios en la Argentina? Esta semana hubo 3 hechos interesantes. El primero, diríamos, podríamos hasta 4 hechos. Lo que pasó con los radicales en su famosa asamblea, lo que pasó con el Frente Renovador con Massa el día jueves en Parque Norte, la llegada del presidente Macri aquí a Salta, que fue recibido por Urtubey y también por Sáenz, y la presencia, un rato después, en un estadio colmado de gente que fue el Delmi, de Urtubey, gritándole a los 4 vientos que hay alternativa en la Argentina y que no es ni Macri ni Cristina, que no va a tolerar que la gente esté en conciliábulos en Buenos Aires discutiendo cargos mientras aquí la gente se caga de hambre. Con ese énfasis más o menos lo dijo. Yo tendría que ser actor pero no lo soy. Son los 4 hechos, digamos, interesantes de la semana. ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo los digerimos? Por eso vamos a tener una brújula política esta noche para intentar mirar más de cerca qué es lo que va a pasar ahora con la actitud de Massa. Massa es un hombre que en esa reunión amplísima del Frente Renovador en Buenos Aires recibió todo el apoyo de los integrantes de esa fuerza política para irse al kirchnerismo o para quedarse, tal vez, no lo sé, en Alternativa Federal. ¿Qué pasa si Massa se va al kirchnerismo? Primera pregunta. Y termina debilitando fuertemente a Alternativa Federal, que casi sería un espacio testimonial, poco competitivo electoralmente, y aumentaría la grieta entre Macri y Cristina, o entre Macri y los Fernández. ¿Se puede hacer eso? Y sí, todo se puede hacer. Si Alberto Fernández hoy aparece de la mano con Cristina encabezando una fórmula él, imagínate si Massa, que estuvo 4 días antes con Alternativa Federal y dijo que iba a jugar en ese espacio, no lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer. Ahora, después Urtubey dijo que Massa se iba a quedar en Alternativa Federal, después del acto en el Estadio Delmi. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se vislumbra este panorama electoral, donde tampoco hay mucho tiempo? El 12 de junio se vence el plazo para la anotación de los frentes, y el 22 de junio es la anotación para saber quiénes son los candidatos en la Argentina. Y aquí en Salta hay 2 hombres que ya dijeron que van a una interna. Uno es Olmedo y el otro Sáenz. Sáenz se reúne con gente, con dirigentes, con el uno, con el otro, tratando de sumar a gente como sea posible. Olmedo prefirió otra cosa. Él va a los barrios, se reúne con la gente. No digo que no lo haga Sáenz, pero no lo vi a Olmedo reuniéndose con dirigentes, intentando hacer alianzas, por ejemplo, no lo vi. ¿Será que tiene tal vez otra forma de hacer política? Y se suman 2 actores también interesantes. Uno es Yarade, que apareció en una foto con el senador Juan Carlos Romero, y nadie sabe al fin y al cabo qué es lo que va a hacer Romero. Está bien que falta mucho tiempo para las elecciones provinciales, pero ¿qué va a pasar? Es lo que seguramente querés saber vos y también yo. Esta noche vamos a estar con un dirigente político
interesante, que fue ministro de gobierno, ministro político de Urtubey, ha tenido distintos cargos a lo largo de su trayectoria política. Y además trabajó y trabaja con Alberto Fernández. Por eso lo invitamos aquí esta noche. ¿Cuál es su visión de Fernández? ¿En qué contribuye Fernández hoy, no solamente a la fórmula, sino en qué puede contribuir a la Argentina como país? ¿Cuál es su mirada, teniendo en cuenta la experiencia que se le puede reconocer? En un minuto vamos a estar acá con el entrevistado, 60 minutos, face to face, cara a cara, como nos gusta hacer a nosotros. La pausa y vuelvo. Mira lo que dice la brújula. Seguí orientado hacia ella. Está bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, sí. Seguí orientado hacia ella, ¿verdad? Esta me la regaló el Banco Galicia. Bueno, el señor es Antonio Marocco. ¿Quién no lo conoce, Antonio Marocco? Un hombre que no solamente es periodista, sino que es un dirigente político que tiene su peso específico propio. Y a lo largo de su trayectoria ha tenido muchos cargos. ¿Cómo va, Antonio? Hola, Jorge. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tranquilo, feliz. Sí, contento. La verdad que me encantó tu presentación. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. No es lo mismo cuando uno la ve en el programa que cuando la ve en vivo. ¿No? Claro, claro. La vivencia es como ir a ver un partido de fútbol. Exactamente. Lo veo por televisión o lo veo en la cancha. Son dos cosas distintas. No, dos cosas distintas. Pero mi felicidad. Si te hago una pregunta, ¿cuántos años llevas en la política? A los ¿Perdiste la 14 años pinté mi primera pared que decía Bote, Lobaglio, Ríos, Partido Laborista. Ah, no te puedo creer. Sí. Era de pintada también. ¿De pintar? No, de un zapallo no vinimos, ¿eh? Peronismo. Peronismo, Partido Origen Laborista. peronista. Sí, 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 Partido Ahora, Laborista. ¿familia peronista también? Total. Mi mamá es una de las fundadoras del Partido Peronista Femenino. Se murió a los 97 años. ¿Y vos fuiste Nunca peronista? tuvo un cargo público. Nunca. Nunca. Fue docente y empleada de la Dirección de Estadística. Nunca un cargo público. Ahora te hago una pregunta. ¿Fuiste peronista o sos peronista por convicción o porque heredaste la tradición familiar de ser peronista? Tengo la convicción y los principios y creo que el peronismo es hoy una doctrina universal. ¿Por qué hubo una diáspora del peronismo? Muchos se fueron a un lado, otros se fueron a otro, pero el peronismo puro existe hoy o no. Por ejemplo, el caso tuyo. Pero supuesto que existe. Bueno, hay otras cosas también. Ajá. ¿Son las circunstancias Un día de cómo se maneja el partido eso o qué? Para que la hay gente mucho, lo pueda entender, te pregunto. hay un poco de Sí. todo. Yo he renegado mucho en el gobierno del doctor Menem. Con su mirada desde primer magistrado, siguiendo algo que los peronistas tenemos muy en claro, que toda la política es internacional. Y fue el que instaló de alguna manera las relaciones carnales con Estados Unidos. Y entonces uno veía que muchas veces eso no eran los caminos que vos tenías que seguir, porque el peronismo tiene también una construcción sobre lo que es la política internacional. Bueno, pero en esa época, en la época de Menem, estaba Bush, época del famoso consenso de Washington, que Exacto. era totalmente diferente, casi en las antípodas de lo que era el pensamiento doctrinario del peronismo. Por eso, entonces, la practicidad, me la explicó el doctor Menem, en persona. Un día, después de muchos años, en un encuentro muy casual que tuvimos en Mar del Plata, él estaba, la verdad que Menem es un animal político, la verdad, estaba siendo juzgado por las cosas que le decían a Menem, y él fue a apoyar a un amigo de él que era candidato a senador a Mar del Plata. Y yo llego a Mar del Plata y veo un cartel que decía, senador fulano, no me acuerdo el nombre, apoyado por el doctor Carlos Menem. Lo que hace uno habitualmente, ¿qué hace Jorge cuando va a un lugar? Yo tengo por habitualidad
en la puerta del hotel había un kiosco, compro un diario. Miro y veo. Y que a las 21 horas... ¿Y te fuiste? Hablé a un amigo. Ajá. Hablé a un amigo ahí, yo era ministro. Bueno, usted también tiene amigos en cualquier parte sí, del mundo. hablé a un amigo, y le digo, ¿quién habla? Fulano está. ¿Qué haces, gringo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Sí, le digo, visto que el doctor Menem está acá. No me digas, me dice, no sabía. Sí, le digo, ¿no estás conversando con él? No, pero ya voy a verte. Y él llamó a un amigo que era el secretario de prensa del doctor Menem, Adalberto Díaz García, que había venido a Salta cuando yo era secretario de prensa y teníamos una excelente relación. Y me llevó a hablar con Menem. Y yo hablé algunas cosas con Menem. Le recordé ese día, le digo, usted fue con la mano vendada a Salta. Todos decían que se había caído de una moto. Todos sabíamos que se había caído. O que le picó una avispa que se arregló la cara, lo mismo. Se había caído en la bañera. Él decía que se había caído en una bañera y se había caído en una moto, andaba en una moto. Porque si los argentinos decimos que los presidentes andan en moto, está mal. Porque no cumplen la seguridad del Estado. Mire, Perón yo lo he visto en motocicleta, no sé qué sé yo. Lo vimos en caballo, a Perón, en moto, en auto, en lo que fuese. Bueno, las conversaciones... Pero era Perón. Claro, la conversación con Menem ese día, Jorge, la verdad que me aclaró muchas cosas. A ver, no quiero decir que me convenció que eso se tenía que hacer, pero sí hay que estar en ese momento y ver. ¿Sabes cómo qué pasa, es? gringo? Que por ahí a la gente hay que juzgarla en el tiempo y en el marco de lo que le tocó ser su actuación. Seguro. Si yo en este momento me pongo a pensar lo que ha hecho Sarmiento, y por ahí le voy a encontrar algo, o lo que hizo Roca, o lo que hizo, qué sé yo, Irigoyen. Sí, claro. Hay que juzgarlos en ese momento. Sí, ¿no? bueno. Ahora te quiero preguntar algo. No estábamos lejos, ¿no?, del tiempo. Hoy en día, vos agarrás un diario, hoy leía, por ejemplo, el Financial Times, que es un diario inglés, y hablaba pestes de lo que es el peronismo. Escuchás a la prensa internacional lo mismo. Y acá, en Argentina, también hay como, ¿qué te puedo decir? Una ola que se levanta en contra del peronismo. El peronismo es el culpable de los 70 años de decadencia de la Argentina. El peronismo se hizo rico hablando de los pobres. El peronismo es el populismo. El peronismo no tiene otra cosa que hacer que vivir del pobre y empobrece a la sociedad, la vuelve decadente. Cuando dicen eso, ¿qué sentís vos? Y sobre todo, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cuál es verdaderamente la responsabilidad en estos 70 años de peronismo? Te lo pregunto a vos, que me contaste que por tradición toda tu familia es peronista, desde los 14 años sos peronista. ¿Cómo se reacciona frente a eso? ¿Es una injusticia? ¿Es una verdad? ¿Es una verdad a medias? ¿Cómo es? Mira, el que habló de los 70 años no conoce de historia, porque de los 70 años el peronismo gobernó tan solo 26 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque gobernó eso. ¿Cómo va a gobernar? No. ¿Los 12 de Perón? Del 83 a esta parte gobernó años. 24 años y medio el peronismo. Y bueno, pero del 83 a esta parte. Del 83 hasta acá hay 35, ¿y los anteriores? ¿Quién gobernó? Solamente Perón tuvo 3 gobiernos, para que te des una idea. Perón gobernó 11 3 años. veces. Menem gobernó más que Perón. Sí. ¿Sí? Menem tuvo 11 y 11, 22. Sí. Y 12 los Kirchner. ¿Y cuánto tenemos ahí? 33. Por eso te digo. 22 y 11, 33. Y después tenemos... Pero no contamos solamente los gobiernos peronistas, sino desde que comenzó el peronismo. ¿Y qué les va a echar la culpa al peronismo? No, yo no le echo la culpa a nadie. Ah, bueno, no. Yo lo que te estoy pero vos preguntando... me decís 70 años, Jorge. Bueno, pero de 70 años, no lo leíste nunca, vos sos periodista. La gente habla, 70 años de peronismo. No, el presidente que no conoce de historia habla de eso. Que no conoce, que conoce poco de historia. ¿Sí? Él habla de 70 años. Primero decía 60, después se ha ido 70. No conoce mucho de historia el presidente. Pero tenemos... Te lo digo. Tenemos esa porque pregunta. Si vos hablas pendiente. 70 años para atrás, ¿desde cuándo estás hablando? Y desde que se fundó el peronismo. El peronismo se fundó en el año 46. 45. 45. ¿Sí? Sí. ¿Y? 46 asume el 24 de marzo. Correcto, sí. Bueno, y decime, los años de Lanuse, de Onganía, de Levington, de Ilia, de Alfonsín, ¿a quién se lo computan? ¿Al peronismo? ¿Por qué?
los 3 Si años no eran de Macri. peronistas. ¿Y No, entonces, cómo? es otra cosa. Entonces, bueno, no es 70 años por de eso te peronismo. pregunto. Es como que alguien te diga, a ver, vos sos un hijo adoptado. Decís, ¿cómo? Yo soy adoptado porque acá tengo mi documento, mi mamá, que esto. Vos tenés que demostrar tu pertenencia. Por eso te pregunto. El peronismo hoy está en esa variante, donde es juzgado y apuntado por una sociedad que dice, es culpa del peronismo lo que le está pasando hoy al país. Han venido, por ejemplo, estos años de bonanza en la Argentina que le tocó gobernar a Kirchner a partir del año 2003, donde los famosos commodities que exporta la Argentina, la soja llegó a más de $600 la tonelada, el barril de petróleo $150, no la supieron aprovechar para echar las bases del crecimiento y el desarrollo de un país. Y eso es culpa del peronismo. No, pero eran kirchneristas los que estaban manejando. No, eso es mentira. Eso es mentira. A ver. Jorge, antes de Perón esto no era un país. Roca hizo el contorno histórico de nuestro país, ¿sí? La integración del país con la integración de la Patagonia. El que puso las bases del desarrollo del país fue Hipólito Yrigoyen y después siguió Perón. Esto no era un país, en serio. ¿Es populismo el peronismo? No, te lo acabo de decir, yo creo que es una doctrina universal del peronismo. ¿Sabe quién? Hace unos días debe haber visto una entrevista que le hizo un periodista español a Francisco. Sí. Bueno, ahí habla él de lo que es el capitalismo y de lo que es el socialismo. Y Sí. dice, yo no soy socialista, pero hay cosas del socialismo que también. Yo no soy anticapitalista. Pero lógico. Yo no soy anticapitalista, pero hay cosas del capital que también son posibles y es que están bien. Que el que tiene una empresa invierte dinero y gane plata, está bien. Pero hay reglas de juego para invertir plata, tener plata y aceptarla también. Es decir, el peronismo es un salto cualitativo que tiene la Argentina a partir del año 45, de ser un país agrícola ganadero a empezar a transformarse en un país industrial. Bueno, pero un La país primera- industrial con un costo bastante elevado. ¿De costo de qué? Te explico. ¿De que la gente esté mejor? Eso es un costo. Pero es que, ¿cómo estamos mejor? Por eso Pero te sí, pregunto. eso es. Yo te voy preguntando las cosas Sí. que se está preguntando la gente, que el empresariado se pregunta, que lo mismo que vos estás diciendo, es un país industrial, los industriales se quejan del peronismo. Dicen, no, nosotros nos empobrecemos. Aparecieron el tema, por ejemplo, de los famosos atajos que le llama el actual presidente, cuando hay el control de los precios, cuando hay distintos tipos de cambio, cuando la balanza comercial no es lo suficientemente equilibrada. Todo eso son las cosas que hace el peronismo, dicen. Ahora, por eso te pregunto. No, ¿sabes qué? A ver. A ver, una cosa es pensar realmente en una sociedad que se realiza y otra cosa es pensar en los empresarios que se realizan. Si vos le das la posibilidad al empresario de hacerte trabajar 12 horas y no pagarte el sueldo, eso es lo que quiere. Pero eso sucedió en el mundo también, ¿no? Sí, bueno, pero el mundo, nosotros no somos el mundo. ¿Sabes por qué es distinto acá? Porque pasó Irigoyen y Perón. Y Frondizi, te diría, hasta ahí. Por eso. Y porque después viene otro gallego bastante duro como Alfonsín y que le dio un marco de república al país. Ahora, otra pregunta. A ver, vos con Perón, ¿qué tenías? Antes de Perón, ¿qué había en este país antes de Perón? Pensá lo que era el país antes de Perón. Pero ¿cómo? A ver, lo después pensemos juntos, a ver, Bueno, para a que ver. la gente lo entienda. La Argentina Sí. comienza su historia el año 25 de mayo de 1810, después viene el 9 de julio de 1816, pero se constitucionaliza, se constituye en país a partir de la famosa batalla de Caseros, año 1852, y después viene la Constitución de 1853. Sí. Después viene ahí no participó Buenos Aires, por ejemplo, no estuvo Buenos Aires. Después ya, con la batalla de Pavón, viene y se incorpora a Buenos Aires, cuando se le gana a Rosas. Ahora bien, viene la generación del 80, viene el año 1930, cuando la Argentina florece y se convierte en uno de los países más poderosos del mundo. Y después viene la decadencia argentina, que se la adjudican precisamente a la aparición del peronismo. Por eso te lo pregunto.
O sea, un país que derrotó el analfabetismo formal, un país que logró crear cerebros de exportación. La generación del 80 es admirada en el mundo. 1930 marcó una inmigración genial para la Argentina, donde además logró ser uno de los primeros países del mundo. Era una potencia la Argentina y todos creían que la Argentina tenía un destino de grandeza. Estábamos entre los 8 primeros del mundo en 1930. ¿Por qué hoy estamos entre el 60 o el 70? ¿Cómo explicamos eso? Primero, a ver, yo te diría, de 1930 para adelante, cuando Argentina, aquel granero del mundo, empieza a partir de 45 a desarrollarse, hay que acordarse de algo. Nosotros éramos absolutamente agroexportadores. ¿Qué significaba eso? Exportábamos nuestro grano y nuestra carne, ¿sí? Sí. Pero después aparece un pequeño detalle, la cámara frigorífica. Y entonces ya no tuvimos la ventaja de los saladeros. Entonces es el primer revés del comercio internacional. Y cuando empieza ese revés, empieza a aparecer un creciente desarrollo. A ver, los ingleses hicieron el ferrocarril argentino. Sí. De la entraña al puerto. Se trataba de recursos naturales. De eso se trataba. Ahora, vos decís, Argentina, sin leyes sociales, sin jornadas, sin ley social, sin ley laboral, sin ley que regule las relaciones de la comunidad, ¿cómo puede ser un país de ejemplo? No, no puede ser eso. Bueno. Pero no lo hizo todo el peronismo tampoco. No, eso hay que pero decirlo. si puedo hablar de Alfredo Palacio. Claro. Bueno, el descanso y de Alicia Moro de dominical, Justo, y puedo hablar de el trabajo de 8 cosas. horas, Y sí, la vacación paga, todo no son conquistas del peronismo. realizadas y ejecutadas y arregladas y mejoradas y a partir de ahí con otras conquistas, porque después al salario se le agregó el aguinaldo y después hay muchas cosas que el peronismo ha hecho. Ahora yo te quiero preguntar esto, gringo, porque Dallas, hay un hombre que vos lo conocés muy bien porque vos formaste parte de su gabinete, se llama Juan Manuel Urtubey, te suena, ¿no? Sí, por supuesto. Ese señor dijo con Urtubey mucha claridad, yo personalmente creo, que es el único al que le escuché un peronismo evolutivo. Primero, reconoció lo que ningún peronista quiso reconocer. En el año 2015 nosotros perdimos las elecciones. Hoy el Partido Justicialista está en terapia intensiva, otra definición de Urtubey. Nosotros no hicimos las cosas bien, por eso perdimos las elecciones, otra definición de Urtubey. Nosotros queremos crear un espacio mucho más contenedor, mucho más amplio, mucho más evolutivo, otra definición de Urtubey. Evolucionó Urtubey, pero no evolucionó el peronismo. Se quedaron en el kirchnerismo, se quedaron en la década de los 40, o hay realmente un peronismo que se muestre hoy amigable con el siglo XXI y con lo que tiene que ser una sociedad moderna. No lo has leído Alberto Fernández, no lo seguiste todo este tiempo. Algo leí porque, a ver, Alberto Fernández tiene la concepción de algo progresista. De hecho, el partido al que vos pertenecés, que es Partido de la Equidad y el Trabajo, surgió en el año 2012 para competir precisamente en las elecciones del año 2013. ¿No? ¿Qué dice Parte en su carta orgánica? Es un partido progresista. Claro. Nace con esa convicción. Ahora, ¿qué es el progresismo? ¿Cómo definimos el progresismo? No, mira, a ver, ¿cómo definimos? Las sociedades evolucionan, evidentemente. Lo hemos venido señalando. Yo no tomé chocolate hasta el 9 de diciembre para después salir a criticar errores. No fui parte de los errores, lo fui señalando. Lo fuimos señalando, como le señaló Alberto Fernández los errores mientras iban sucediendo. El primer error, y que le pone a disposición su renuncia por no saber resolver el tema del campo. Pero hoy la gente lo aplaudió a Alberto Fernández. Pero y lo va a aplaudir siempre. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, jefe de gabinete, armador primero del kirchnerismo, antes de que sea gobierno, se lo deben a Alberto Fernández, el propio Néstor Kirchner, que le armó todo en Buenos Aires para que él pueda
ganar con ese 22% que llegó a ser el porcentaje con el cual fue electo. Dicen que de ese 22%, solamente el 8% era de Kirchner. El resto se lo había prestado Duhalde en su capital político. Bueno, pero ahí surge, fue el jefe de gabinete que más tiempo estuvo, Alberto Fernández, y se fue en el año 2008, creo que fue junio del 2008. Claro, con el tema del con la 125, ¿no? Se fue. Sí. Y se convirtió, a partir de ese momento, en un crítico feroz del cristinismo. Es más, cuando él funda Parte, este Partido de la Equidad y el Trabajo, algunos decían que lo había fundado ese partido político para traer como miembros integrantes de Parte a los kirchneristas puros, aquellos que no estaban contaminados con el cristinismo. ¿Era cierto eso? Por eso te lo pregunto, vos sabés más que yo. No es así. A ver. No es así. Nosotros reconocimos muchas cosas de los gobiernos de Cristina. Los empoderamientos de derechos fueron, a ver, la ley de matrimonio igualitario. Empecemos a hablar de las cosas que tienen nombre, ¿sí? Cuando hablamos de la ley de identidad de género, cuando hablamos de hacer una política de Estado en los derechos humanos, que después un delincuente dice que es una política de curro y salen todos los medios a hablar eso, cuando hay 40 años de historia de una institución que hay que sacarse el sombrero, que se llama Madre y Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando fuimos señalando que el camino de la 125 no era ese, cuando fuimos señalando que no podía seguir debido en el Ministerio de Planificación Federal, cuando nos rebelamos, cuando nos impusieron lo de Jaime como interventor en la provincia de Córdoba del Partido de la Victoria, del cual todavía éramos parte, cuando dijimos que no era el mejor candidato vudú para ser vicepresidente de la Nación. Pero estas cosas no las vas a ver hoy, porque parece que no hubiesen ocurrido. Pero para eso estás vos para decirlo. Bueno, por eso, y tu espacio que me da el lugar para poder decirla. Entonces, cuando dijimos que las políticas de Moreno iban para atrás, cuando dijimos que lo que hacía Moreno con papel prensa era una berreteada. Entonces, cuando fuimos señalando todas esas cosas, dijimos, no, acá no podemos estar, armamos un partido político. Y el partido político tiene que ver con esto, cómo es la maduración de un peronismo que viene porque la sociedad cada vez demanda mejores cosas. Y nos estábamos... Eso es bueno. Y nos estábamos cerrando en cuestiones atávicas. Perfecto, en el Estado. Eso me parece bárbaro. A ver, ¿por qué hablar de la evolución? Bueno, ya Heráclito decía, sí, lo único permanente es el cambio. Claro, ¿no? Bárbaro. Entonces, en eso estoy. No cerrarse en un peronismo que fue... El día que lo terminen enterrando a Perón y Evita de verdad, yo creo que va a haber un cambio en la Argentina. ¿Qué quiero decir con eso? El legado de Perón es muy bueno. El legado de Eva Perón es excelente. Ahora, ¿qué hicieron ustedes después con lo que legaron? Es como que a mí me dejaron una moto mi papá y yo la vendí la moto, me fui al casino y perdí la plata y me quedé sin nada. ¿Te das cuenta? Ese es más o menos como para graficar en el ejemplo. Entonces, esa construcción que vos decís le estás adjudicando a Alberto Fernández es muy bueno. Ahora, él quiso hacer ese partido Parte, logró fundarlo. Creo que el partido Parte, que es este partido evolutivo con concepción peronista, además con su carta orgánica, o sea, no era un sello de goma, era un partido destinado a crecer en todo el país. De hecho, yo me acuerdo, le hice una entrevista, yo lo entrevisté 3 veces a Alberto, puse el otro día en la radio una entrevista que le hice precisamente a él. Pero tuvo un tiempo muy fugaz de supervivencia aparte. Acá en Salta, ¿y por qué? Porque en abril del año pasado le quitaron la personería jurídica. No nos quitaron la personería, yo te lo explico. Soy el presidente del partido. Ah, me encanta. Nos notificaron de unas faltantes de ficha en un lugar en donde ya no estábamos. Ajá. Y eso dio lugar a eso. Yo apelé la medida. Hoy está en la Cámara Federal. Porque, ¿qué es lo que me dice qué es lo que dice la resolución del fiscal federal?
Porque la ley de los partidos políticos... La carta orgánica. No, la ley de los partidos políticos, el estatuto de los partidos políticos, dice que para la reorganización del partido usted tiene que dejar pasar un turno. Ah, correcto. Eso es nada más, esa es la situación. Porque en esa época también lo suspendieron a Olmedo, ¿te acuerdas del partido Santa Sí, Somos claro, Todos, pero él armó otro después, no, Claro. no es la idea. Nosotros somos un partido de distrito nacional. O sea que ahora está en plena existencia eso. En plena existencia ya tenemos la... Mire, tengo la apelación. Si la apelación me sale favorable, llevo las fichas que faltan, pleno el partido. Si no sale favorable, pasa un turno, llevamos la ficha, volvemos a existir. Así de claro. Bárbaro. A ver, el señor que está acá es Antonio Marocco. Estamos charlando de distintas cosas que tienen que ver con la política actual. En un rato, después de la pausa, que va a ser corta, vamos a empezar ya a hablar con Antonio Marocco no del pasado, sino del presente y qué es lo que se viene. Por eso, quédate conmigo. Señores, estamos en Brújula ya. Si te enganchas recién, estoy hablando con Antonio Oscar Marocco. Para la gente que es amiga de él, le dicen el gringo. Un hombre peronista de toda la vida, de tradición peronista, y que ha ocupado muchos cargos en el Ejecutivo, en el Legislativo y demás. Yo te quiero preguntar ahora una cosa. Viste que yo en la presentación hablé de Massa, ¿no? Sí. Ha hecho su convención con el Frente Renovador el día jueves, y es un tipo que no se define. Para mí es un tipo muy inconfiable en la política, y me parece que fue muy ingenuo, en mi opinión personal, de los cofundadores de ese espacio político que es Alternativa Federal, hacerlo con él. Está bien que necesitaba un hombre que aporte un volumen de votos. Schiaretti, después de su triunfo contundente en Córdoba, se transformó tal vez en el peronista más importante hoy, precisamente a raíz de ese triunfo. Ahora, ¿en qué situación está Alternativa Federal si Massa se va? Porque Massa, el día jueves, dijo, voy a hacer ¿qué te puedo decir? Un frente con el kirchnerismo, pero manteniendo nuestra identidad, o sea, la del Frente Renovador. No vamos a ir juntos. Vamos a estar juntos, pero sin amontonarnos. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu visión sobre esa política? Porque además hay otra cosa, gringo. Te lo voy tirando así, como para que vayas meditando un poquito lo que te quiero decir. Si Massa se va, es una estocada muy fuerte para Alternativa Federal, que queda debilitada políticamente y con una debilidad y una ingenuidad expuesta. Va a decir, che, con Massa lo hicieron. Mirá lo que les hizo Massa. Ahora al kirchnerismo le viene bárbaro. O sea, a la fórmula de los Fernández traerlo a Massa le viene bárbaro. Hay una presión, digamos, para que vos lo entiendas, del macrismo sobre Alternativa Federal y de los kirchneristas, o sea, de este sector de Alberto, sobre Massa. Yo lo veo así. No te quiero condicionar, vos tenés genio, carácter, así que podés decir lo que quieras. No sé. Mira, un demócrata no habla del adversario y no critica sus errores, pone en juego sus virtudes. Pero uno puede hacer un análisis político. Y ese análisis político tiene que ver con lo que está pasando en el país. Y la verdad que del discurso de Massa de ayer me queda muy fuertemente su preocupación por el estado en el que está el país y al que lo llevó Macri. Y esto es lo que uno resalta, y porque eso es la fuerza de ese Congreso, la contundencia de Macri no. La contundencia de que este país no puede seguir en las manos del macrismo. Eso dijo Massa ayer, que tal es así que la diputada Camaño, una persona a quien le tengo un gran respeto, siempre se va de una más fuerte. Es muy elocuente, muy pasional, ¿no? En su discurso, vehemente en su posición. Es muy para respetarla, la quiero mucho.
La doctora Camaño nos ayudó mucho en la campaña del 2007 acá en Salta, cuando el doctor Urtubey era candidato a gobernador. La verdad que tengo un gran respeto por ella y por Díaz Bancalari. Desapareció, bueno, falleció. Sí, era un gran dirigente, claro. Una persona... Un gran político. Un gran político. Sí, señor. Pero para seguir acá, Ajá. digo que esta es la contundencia y la separación de Massa. Y lo que está pidiendo es un gesto parecido. Y en la Alternativa Federal no hay gesto parecido. No hay un gesto, una línea que cruza tan tajantemente la separación con el macrismo. Y yo creo que esa es su diferencia en la Alternativa Federal. Porque ahora en Alternativa Federal queda Urtubey. Va a quedar Schiaretti, que no va a ser candidato a presidente porque es gobernador de Córdoba. Sí. Pichetto, que podría eventualmente, dicen que por ahí lo tientan a Pichetto a que vaya acompañándolo en la fórmula a Macri para sacarle algunos votos a Alternativa. Tengo un gran respeto por Miguel, pero ya lo han hecho vice de Labaña, de Macri, la verdad que... Y Labaña, que hoy está solito, solo, pues no quiere participar de ningún espacio. Me parece que Labaña se va a terminar volviendo a la casa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mañana abren, Mañana abren una sede, acabo de estar leyendo un cable, lanzan mañana, hacen la apertura de su casa y le puso un moño a Alternativa Federal, definitivamente. Pero para vos, ¿qué querés? No, eso ya lo dijo el otro día. Entonces yo creo que la línea divisoria de Massa con Alternativa Federal es esa ruptura con el macrismo, que él realmente no ve que en Alternativa Federal. O sea, ¿vos crees que va a retornar, se va a ir a formar un espacio, un frente con el kirchnerismo Massa? Creo que va a tener una política de encuentro ahí con... Y eso no es kirchnerismo puro, Jorge. No somos kirchneristas todos ahí. Hay mucho peronismo. No quiero ¿En tampoco... qué espacio? ¿En Unidad Ciudadana? Correcto. ¿Por qué Unidad Ciudadana, Partido Justicialista? Sí. Gioja no es kirchnerista, Gioja tiene una historia. Pero Gioja es el presidente del Partido Justicialista hoy. Bueno, eso, entonces no es kirchnerismo. Alberto Fernández no es kirchnerismo. No. ¿Leavi es kirchnerista? ¿Qué es Leavi? Leavi es un nombre del presidente del Partido de la Victoria. Sí, eso es, pero él sí, bueno, pero después los kirchneristas se fueron al PJ y nosotros nos quedamos en el Partido de la Victoria. Estas son lecturas en las que vos decís, bueno, tienen que ver la conducta de los dirigentes también. No se puede estar, Jorge, ser el dirigente que acompaña la privatización y después es estatista. En algún momento pero eso es lo que venimos criticando. Bueno, en algún momento no podés ser incoherente. Bueno, o sea, bueno, es lo no puedo yo no hablo de incoherencia. Hablo de la posibilidad de que vos tenés que definir tus posiciones políticas. Yo tengo una convicción, yo a este gobierno no pertenezco y me voy. Yo no coincido con los principios de este partido y me voy. Pero aquí se quedan todos. Y vuelven todos. No, y claro, y vuelven desde que, a ver, nos equivocamos con las privatizaciones y ahora conducimos las estatizaciones. No es así, Jorge. En algún momento vos tenés que decir, no, yo no estoy de acuerdo. Alberto Fernández. Pero lo que pasa es que no hay convicción. Ese es el problema. Ah, bueno. ¿Cuál es el grado de convicción? Bueno, señora, señor, usted que le da las convicciones con su voto, sepa que vota ahora. Bueno, pero Alberto Fernández ¿es coherente? Totalmente. La criticó a Cristina, vos dijiste eso recién. No fueron críticas, fueron críticas públicas, de señalamiento de los problemas que venían pasando, que no se resolvían, como ser lo de Irán. Lo de Irán, Alberto Fernández fue un crítico total. La doctora Pero Fernández. Sin embargo, muchos de los que hoy están dando vueltas por acá votaron el Pacto de Irán porque eso fue el Congreso. ¿Quiénes son? Diputados nacionales. ¿Y los que están con quién ahora? ¿Querés que te lo diga? Decíselo vos, a ver. Pero no, pero a ver, si vos no estás de acuerdo con el Pacto de Irán, a ver, yo fui legislador, no estaba de acuerdo, me levantaba y me iba. O iba al bloque y discutía mis cosas en el bloque y yo decía, no estoy de acuerdo. Y déjame, tengo dos caminos para hacer. O votar en contra, o no estar en la sesión. Pero te quiero marcar acá que no estoy a favor de esto. He sido muchos años legislador. Y cuando no he estado de acuerdo, no he estado de acuerdo. ¿Es lo que le pasó a Urtubey, por ejemplo? ¿Cómo? Al gobernador. Porque el gobernador dijo, me lo dijo a mí,
Sí. y después se repitió en muchos lugares. Fue un kirchnerista ad honorem, dijo él. ¿Qué significa eso? Y significa que apoyó a Cristina y nunca recibió nada de Cristina. Por eso un kirchnerista ad honorem. ¿Y qué tenía que recibir? Y tendría que recibir obras, tendría que recibir todo lo que necesita Salta para progresar, tendría que haber recibido mayor aporte de la nación hacia la provincia. Pero eso se Seguro, gestiona. me imagino que eso se refiere a Urtubey. Bueno, pero eso se gestiona. Ajá. O Con sea, lo- ¿no es buen gestor Urtubey? Con los que ponía eran pocos gestores, ¿eh? Realmente. ¿Eh? Ajá. Bueno, a ver, ¿dónde se dan las obras? ¿Dónde se dan? En el Congreso de la Nación. ¿Dónde, No. dónde se ponen los recursos? Los recursos se tienen que poner donde hacen falta. No, los recursos se discuten en el Congreso de la Nación. Bueno, vos me estás hablando de la ley de presupuesto nacional. Y de eso hablo. Bueno, la ley de leyes. ¿Y Vos dónde decís, se "Che, esto asigna?" es así, Y- voy a asignar esta partida acá, esta otra partida Claro, acá. pero ¿qué pasa? Cuando vos asignas el recurso, decís, esta plata es para obra pública del país, y empezás el reparto. Evidentemente, Salta no puede recibir lo mismo que recibe el Buenos Aires, por muchas razones, por la cantidad de personas, por la necesidad, por la demanda que hay ahí. Pero esperá, vos le das la autorización para que te den una obra y simultáneamente le está dando poder al jefe de gabinete para que con las partidas haga las transferencias que se le ocurra. Y generalmente son las provincias del norte, las pobres, las que no de ninguna manera recibimos y las que sufrimos esas políticas Teniendo en de cuenta delegar cosas. esto que me estás diciendo, de la gestión, de que hay que provocar que haya más gestión, de que los legisladores también hagan mejor en los deberes, que no se hagan los distraídos, que no sean levantamanos. Supongamos por un momento que Urtubey accede a la presidencia de la Nación. ¿Cómo lo ves a Urtubey como presidente de la Nación? Bueno, Entre Alberto y Urtubey, ¿de dónde? el doctor A ver. Urtubey tiene una experiencia tanto en el Parlamento como en El el Ejecutivo. gobierno, como gobernador de una provincia, 12 años. Tiene una experiencia en la administración. Entonces, yo creo que, de acuerdo a la política que aplique, será la posibilidad de tener un país mejor. ¿Y qué le conviene al salteño? Ay, ¿Votarlo a Urtubey o orgullo, votarlo al otro? Eso del orgullo de ser salteño, mi Dios y la Virgen. No, Jorge, necesitamos construir un país, Jorge. No el orgullo. El orgullo de los salteños lo llevo en el alma, digamos, pero necesitamos construir un país. Es como discuten ahora. Che, fulano candidato a gobernador. Si no hay elecciones a gobernador, hay una elección a presidente. Ahora, ya. En 20 días están las fórmulas. Hay que empezar a ver qué es lo que queremos y cómo nos insertamos con una plataforma política y un proyecto de gobierno para poder ser parte de un país. Y aquí estamos discutiendo quién es el intendente de La Poma. Ahora te digo una cosa, ayer 4 siempre minutos... a contramano, a contramano. Bueno, a pero y por eso contramano. estamos como estamos. Ayer duró 4 minutos. ¿Sabés cómo estamos? No, no, en ya el sé. año 1983, esta era la provincia número 12, Ajá. en el concierto de las provincias del país. ¿Y ahora? Hoy es la 21. Está invertido el número. ¿Vos por eso te fuiste del gobierno? No, yo por eso no me fui del gobierno. Si no. Uno cumple un ciclo y dice, hasta aquí llegué y te vas. Pero cuando estabas en el gobierno, ¿le dijiste esto a Urtubey? Che, mejoremos la performance. Siempre. ¿Y qué te decía? Siempre, nunca me callé yo. Y siempre, por supuesto, hablamos y estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Yo me fui por una decisión política. Ujú. Ahora, ayer duró 4 minutos. el Pero a ver, discurso. yo no aplaudo privatizaciones. ¿Qué y después, privatización? y después conduzco estatizaciones. Yo de eso no soy. Que te quede claro. Bueno, acá hay muchos que hicieron eso, y ya lo acabamos de decir. Pero ahora quiero irme a este Casi tema porque todos, el tiempo diría. avanza y vos que sos periodista también sabés. 4 minutos duró el discurso de Urtubey en el Delmi, colmado, lleno de gente. Sí. Un buen discurso, es un buen orador Urtubey, le puso mucha fuerza al discurso, todo lo demás. Cuando salió lo agarraron los periodistas y él, entre una de las preguntas que
quiso responder, dijo: soy el único candidato del interior del país, que soy el único que no es porteño. Eso es un mensaje. Cristina no es porteña, pero claro, es vicepresidenta. Bueno, yo quisiera que Porque vos me digas, el del gobierno... 83 a esta parte, ¿qué presidente fue porteño? No hay ninguno. Ninguno. Todos fueron del interior. Ninguno. O sea, no hay que poner... En eso suscribo la idea tuya que vos me acabas de decir. Hay que construir un país. A mí no me interesa dónde es. Me interesa cuál es la idea, el plan de gobierno, cuál es el equilibrio, la posición para exponerla, fundarla y hacerla. Ese es el tiempo, ese es el problema. Esta asimetría que tiene este país es inviable. Es inviable. Y los problemas que tiene Salta se resuelven. Sin Belgrano no hay Salta. A ver, el gobernador vive ejemplificando. ¿Qué dice el gobernador? Que transportar la mercancía de Salta a Rosario es más cara que de Rosario a China. Inviable. Si no hay Belgrano, Bueno, inviable. no Si hay. no hay Bermejo, si no hay Bermejo, muchachos, llevamos 37 años de democracia y no empezamos el Bermejo. 5 provincias, 90 legisladores nacionales. Hacen fuerza para Pero hacer ¿sabés lo que me Bermejo, decían no? el otro día los chilenos? A mí se me cayó la cara de vergüenza. Todos los países de la región, para qué voy a hablar de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Japón, de Asia, no. Hablemos de los países de la región. Chile crece, Perú crece, Colombia crece, Bolivia crece, Paraguay crece, Uruguay crece. No crecemos nosotros. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? El paso de Sico, se habían comprometido a terminar el paso de Sico en el año 2018 los chilenos y lo terminaron. Nosotros firmamos el mismo acuerdo y no lo terminamos. Ahí está. Yo no haría el paso de Sico. Una de las cosas... Yo si fuera gobernador no impulsaría el paso de Sico. Bueno, no me comprometo entonces. Electrificaría el ferrocarril. que tenemos a Chile. Bueno, esa es otra. Ah, bueno. Bueno, pero lo que uno firma... Pero no y se hacemos ni compromete una que cosa. hacer. No, estoy de acuerdo A con eso vos. Estoy de acuerdo con vos. Pero yo, cuando estuve en el gabinete del contador Hernán Cornejo, mi discusión fue así: Hernán, paso de Sico, pechemos para electrificar nuestro ferrocarril, que es la salida al Pacífico. Claro, bueno. Dejemos de pensar en servicio, pensemos en producción. Bueno, pero la ¿Por Argentina... qué quieren el paso de Sico? Y por para qué? ir rápido a Iquique. Claro. Si la mayoría de lo que le pregunta es para ir rápido a Iquique. Cuando vos hablas de electrificar el ferrocarril, estás hablando de producción, de ver cómo sacamos la minería. A cómo... menor costo. Bueno. Porque la conectividad también es importante. Obvio. Yo tengo rutas, el celular, todo es conectividad. Aeropuertos. El otro día estaba hablando con la gente del plan Belgrano tratando precisamente de ese tema. Mira, el trabajo que han hecho Sí. las comisiones regional del Bermejo, la Corebe, la Covinave, legisladores nacionales que trabajaron en eso, te puedo nombrar, profesionales, Walter Luna, Eduardo Barrio Nuevo, Julio Samillán, Hernán Cornejo, no me quiero olvidar de nadie, Santos Dávalo. Si nosotros hiciéramos el Bermejo y ampliamos a nuestra frontera agropecuaria, 1 millón de hectáreas bajo riego de agua dulce, con 2 saltos energéticos para cualquier manufactura. Entonces, claro, deliran con el Bermejo. No, alguna vez hay que hacerlo, porque esto es Salta. Sin ferrocarril Belgrano no hacemos, sin leyes de juego para la minería tampoco podemos hacer. Bárbaro. Me queda 1 minuto, quiero aprovecharlo. Imaginemos que estamos ya en el mes de octubre. ¿Quién gana? ¿Se gana en primera vuelta? ¿Vamos al balotaje a nivel nacional? ¿Quién contra quién? ¿Y quién está? Están los que están hoy. Vos me- Vamos a hablar Fernández, Vos me- vamos a hablar Macri, que nadie sabe con quién irá Macri todavía, vamos a hablar de Urtubey, que yo estoy seguro que va a pasar. ¿Pasa el 11 de agosto Urtubey o no? Mira, cuando estudiaba en Tucumán yo, Ajá. había una famosa vidente que le decían Clara Luna, que tenía una bola de cristal. Yo no la tengo, la tenía Clara Luna. ¿No? Bueno, pero tu experiencia política, tu olfato político. No, creo que va. ver. Vos sabés que yo creo que no va a haber segunda vuelta. No ¿Quién va a gana haber en segunda primera vuelta?
Yo creo que va a ganar la fórmula de Fernández. Ajá. ¿Urtubey pasa el 11 de agosto? Pero es que el problema del doctor Urtubey es el problema de Alternativa Federal. No sé cómo termina eso, porque te expliqué, yo hablo y porque un análisis. Creo que la diferencia que marcó el Congreso ayer del Frente Renovador es su antimacrismo. Y no veo en Alternativa Federal esto. Miren, la política es así. Es a jugar o jugar. Y no hay medias tintas, porque cuando se juega, se juega. ¿El peronismo debe ir unido aquí en Salta o no? ¿Para qué? Y para ganar las elecciones que se vienen. La presidencial. No la presidencial, acá en Salta. No hay elecciones. Yo lo escuché a Godoy el otro día que dijo, acá o nos unimos todos, nos gana Sáenz. Pero él, ¿de qué habla? ¿De la elección a gobernador? Claro. Pero no hay, dígale al doctor Godoy que no se apure. Que no se Que apure. eso es en noviembre. Que eso es en noviembre, que hoy hay una elección A presidente. a presidente, y que eso es lo que hay que jugar, a ver cómo la provincia, sin hacerle daño a nadie, sin insultar a nadie, sin ver en los conciertos, a ver, él creo que está en Alternativa Federal, ¿sí? Porque es el jefe de Acción Política, De la Comisión de la Acción. Comisión de Acción Política, que Pero tiene del que- justicialismo. Sí, pero que tiene que hacer todas las alianzas para que el doctor Urtubey sea el candidato a presidente de ese sector. Ah, lógico. Bueno, entonces, dígale que hable de eso, Claro. que no hay elecciones gobernador. Bueno, se me terminó el tiempo. Ah, Buena charla. ¿eh? si usted lo Nos dice. orientamos bien esta noche con la brújula. A vos te digo que, como te digo siempre, ojalá que te haya servido esto, porque es muy importante que nunca perdamos el rumbo. Y si no querés perder el rumbo, brújula. Hasta la próxima semana.